México tiene una generación dorada. ¿Volveremos a desperdiciarla? México acaba de ganarle 2-0 a Estados Unidos en la final del campeonato de la CONCACAF Sub-20. Ojo, clasificatorio para el Mundial de la Sub-20. Con esto consiguió tres cosas. Obviamente es campeón de la CONCACAF, tiene asegurada su participación en el Mundial Sub-20 del año que viene y también consiguió su boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entonces, uno podría pensar, tenemos una gran generación, pero espérate, porque yo creo que esa no es la pregunta que deberíamos hacernos. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estos jugadores de 4 a 5 años? Porque México ya ha tenido generaciones juveniles extraordinarias. Ya hemos sido campeones del mundo. Ya hemos tenido jugadores considerados de clase mundial. Y aún así, cuando llegamos a selección mayor, la historia cambia completamente. Entonces, hoy quiero hablar de los mundiales juveniles, de las grandes estrellas que han pasado por ellos y sobre todo, ¿por qué México puede competir contra Brasil, Argentina o cualquier potencia del mundo cuando tienen 17 años, pero unos años después la diferencia vuelve a ser enorme? Vámonos. El Mundial Sub-20 no es un torneito cualquiera, es un torneo que se viene jugando ya desde 1977 y por ahí han pasado grandes historias a lo largo del fútbol mundial. Maradona, Messi, Agüero, Di María, Xavi, Iniesta, Pogba, Griezmann y así podríamos seguir todo el día. De hecho, Argentina es el país que más campeonatos sub-20 tiene en la historia, tiene 6. Después le sigue Brasil con 5. Serbia, contando el título que ganó cuando se llamaba Yugoslavia, tiene 2. Y después todos estos países tienen 1. España, Francia, Inglaterra, Ghana, Ucrania, Uruguay y Marruecos hace poquito, entre otros. Pero fijémonos principalmente en los primeros dos, Argentina y Brasil. No es casualidad. Estamos hablando de dos países que históricamente han sabido producir futbolistas y todavía más importante, llevarlos desde categorías juveniles hasta el máximo nivel. En 1979, Argentina ganó su primer mundial juvenil. ¿Y quién era la gran figura? Sí, Diego Armando Maradona. Con 18 años ganó el Balón de Oro del torneo. 26 años después, Argentina vuelve a ganar un torneo sub-20. ¿Quién era la figura? Lionel Messi. Messi hizo 6 goles, ganó la Bota de Oro, ganó el Balón de Oro, metió 2 goles en la final contra Nigeria, Argentina campeón. 2 años después, Mundial Sub-20 en Canadá 2007, Argentina vuelve a ser campeón. ¿Y quién apareció ahí? Sí, Sergio Lionel El Kun Agüero, papá. 6 goles, máximo goleador, Balón de Oro y en ese mismo equipo estaba Ángel Di María. O sea, Argentina no solamente estaba ganando mundiales juveniles, estaba produciendo futbolistas que después iban a ser figuras en la selección mayor. Y aquí viene un dato que para mí explica muchísimo. De los futbolistas que fueron campeones en Qatar 2022, 13 habían jugado anteriormente un mundial sub-20. Messi, Di María, Emiliano Martínez, Tagliafico, Lautaro, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Julián Álvarez. Entonces, el verdadero éxito no fue ganar el Mundial Juvenil. El verdadero éxito fue que muchos de esos jugadores lograron hacer el recorrido completo. Juveniles, primera división, fútbol de máximo nivel, selección mayor y finalmente campeones del mundo. Ahora vamos con México. Y aquí es donde la historia se pone interesante para nosotros. Porque México ha tenido generaciones juveniles que parecían extraordinarias. La más famosa de todos, Perú 2005. Aquel México campeón de la sub-17 y no le ganó a cualquiera, le ganó a Brasil 3-0. Giovanni Dos Santos, Héctor Moreno, Efraín Juárez, El Pato Araujo, César Villaluz. Esa generación nos hizo pensar, ahora sí, estos chavos van a cambiar la historia del fútbol mexicano. Y ojo, si salieron buenos jugadores, Carlos Vela tuvo una gran carrera, Giovanni ya estaba en el Barcelona, Héctor Moreno debutó en Pumas, después se fue a Holanda, estuvo muchos años en Europa, pero aquí viene lo interesante. Esa misma generación, 2 años después, jugaron el Mundial Sub-20 que se desarrolló en Canadá 2007.
México llevaba Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, Efraín Juárez, Pablo Barrera, Patro Araujo, incluso el Chicharito Hernández ya estaba en esa selección. México hace un buen mundial, pero en cuartos de final cae 1-0. ¿Y quién creen? Argentina. Argentina nos ganó 1-0. En esa selección estaba Sergio Agüero, Di María, Sergio Romero, Gabriel Mercado, Federico Facio, Mauro Zárate, que ya pintaba para crack, Maxi Morales, también jugó en Italia toda su vida. Muchos de esos chavos, pocos años después, estaban jugando al máximo nivel. Y aquí quiero aclarar algo. México tampoco estaba llevando jugadores malos, teníamos una gran selección. De hecho, Giovanni Dos Santos terminó siendo reconocido como el tercer mejor jugador del mundial, o sea, talento había. Entonces, ¿dónde está el problema? Y aquí es donde para mí está el verdadero tema. Quizás siempre nos hemos hecho la pregunta equivocada. Siempre preguntamos, ¿por qué México no produce talento? Y si el problema no es ese, y si México sí produce talento, lo hemos demostrado, 2 campeonatos sub-17. La verdadera pregunta debería de ser, ¿qué hacemos con nuestros futbolistas entre los 17 y los 22 años aproximadamente? Porque ahí es donde empiezan a separarse los caminos. Un futbolista mexicano puede enfrentarse a un brasileño a los 17 años y ganarle, pero después pasan 2, 3 o 4 años. El brasileño ya lleva 70 partidos como profesional, y obviamente ya debutó, muy probable con vistas de irse a Europa. Algunos ya están en Europa. Y nosotros todavía estamos diciendo, tranquilos, es una joven promesa, necesita foguearse. Estamos hablando de alguien que puede ya tener 21 o 22 años. ¿Hasta cuándo va a ser promesa? Eso conecta muchísimo con algo de lo que ya he hablado anteriormente. La importancia de los minutos, de competir, de jugar, de equivocarte siendo futbolista profesional. ¿De qué sirve tener la mejor cantera del mundo si no vas a tener ese puente entre canteras y fútbol profesional? No sirve de nada. Por ejemplo, México tiene un gran problema ya que hay dos caminos al parecer para lograr ser futbolista profesional. Por ejemplo, los chavos ya no saben si irse a meter a una sub-15, que en teoría debería subir a una sub-17 y luego a una sub-20. El problema de ese caminito es de que solamente lo tienen los equipos que actualmente están en primera división y la federación les exige tener estos equipos para lograr tener torneos de reservas, sub-15, sub-17, sub-20, ¿ok? El otro caminito está por medio de la tercera división, subir a la segunda, subir a un equipo de liga de ascenso y ojalá por ahí alguien te vea y lograr debutar en primera división. Es un camino un poquito más largo, un poquito más pesado, un poquito más difícil, no hay muchos sueldos, juegas en campos un poquito de menor calidad, te tienes que ir a meter a un pueblito, a una tercera por allá o en una segunda de ascenso y descenso y ya empiezas desde una segunda división a sufrir el proceso de descenso o la presión de que pues, el dueño no quiere descender a su equipo, perder dinero, etcétera, pero empiezas también a foguearte de una manera que parece ser, para mí, es el camino ideal para llegar a primera división. De hecho, en este Mundial 2026, de todos los futbolistas que fueron con México, muchos jugaron en liga de expansión. Por ejemplo, Mateo Chávez, así como el Tala Rangel y la Hormiga González, ellos jugaron en Tapatío, o sea, liga de expansión. Johan Vázquez tuvo un paso por Cimarrones de Sonora, en la liga de ascenso. Roberto El Piojo Alvarado, hay muchas fotos de él jugando en el Celaya, antes de que jugara en primera división para Cruz Azul. César El Chino Huerta jugó en Zacatepec, liga de expansión, antes de irse a Chivas. Guillermo Martínez anduvo dando vueltas, de hecho jugó aquí en Cafetaleros, bueno yo soy de Chiapas, jugó en Cafetaleros, luego estuvo en Lobos Buap y luego finalmente debutó en Puebla. César El Cachorro Montes también jugó en Cimarrones e incluso Julián Quiñones. Cuando Tigres lo trajo a México, lo mandó a préstamo a Venados, liga de expansión, para que se fogueara y tuviera minutos. Ganar la sub-17 no significa dominar el fútbol. Y hay otra cosa que demuestra perfectamente esto. Las potencias cambian dependiendo según la categoría de la que estemos hablando. Por ejemplo, Nigeria es el máximo campeón de los mundiales sub-17 y tiene 5, es pentacampeón Nigeria. ¿Okay? Pues México tiene 2.
Pero el problema viene cuando preguntamos, ¿y cuántos tienen o cuántos tenemos en la selección mayor? No tenemos ningún campeonato mundial, ni Nigeria ni México. Entonces, ganar la sub-17 no quiere decir que 10 años después vas a tener al mejor equipo del mundo, porque a los 15, 16 y 17 años estás viendo talento, talento puro. Pero todavía estás viendo jugadores en formación, aún logras ver errores de marca, errores de recorrido, pues simplemente tener el temple para definir dentro del área. El desarrollo que ocurre después puede cambiar la historia completamente del jugador. Y es por eso que a mí personalmente me encanta ver los mundiales sub-20, ya que ahí empiezas a ver a jugadores un poco más formados, incluso algunos ya siendo estrellas, en fin, más cerca del profesionalismo. Y ganar el torneo sub-20 tampoco quiere decir que vas a ganar el campeonato mundial de selecciones mayores en un futuro, pero definitivamente tener una generación campeona de la sub-20, estás mucho más cerca de poderlos llevar al profesionalismo y a la selección mayor. Volvamos a esta generación de México. Y por eso regreso al principio. México acaba de ser campeón de la CONCACAF sub-20, bueno, del torneo clasificatorio para el Mundial sub-20. Le acaba de ganar la final a Estados Unidos por 2-0. Está clasificado al Mundial Sub-20 y además tenemos boleto para Los Ángeles 2028, para los Olímpicos. Perfecto, hay que celebrarlo. Pero sería muy triste que en 2 o en 3 años simplemente preguntemos, como lo hacemos siempre, ¿te acuerdas de aquella generación que ganó el campeonato Sub-20? No, yo lo que quiero ver es cuántos de ellos van a debutar en primera división, cuántos van a llegar a 30 partidos, 50 partidos, 100 partidos jugados, cuántos se van a ir a Europa, quién va a llegar a jugar una Champions League, por ejemplo, y sobre todo, cuántos van a terminar jugando en la selección mayor, porque por ejemplo, Cambero, Sandoval, sí, están en Chivas, están en el primer equipo, pero no son titulares, no juegan y puede pasar cualquier cosa. De hecho, teníamos a otro chavillo, Yael Padilla, ya lo mandaron a Cholos de Tijuana, o sea, quiere decir, ya lo sacaron del equipo, no sabemos qué va a suceder con él, obviamente la vida da muchas vueltas, puede armarla en Tijuana, puede que el estilo de juego se preste para él, pero todo pinta que dio un paso atrás. Entonces, el verdadero objetivo de las selecciones juveniles no debería ser el fabricar trofeos, debería ser el fabricar jugadores. Brasil no es potencia en sub-17, son unos niños, están en proceso de formación, pero te los topas en la sub-20 2, 3 años después y la historia cambia completamente. Ahora quiero juntar a esta generación sub-20 porque de verdad hay muchos futbolistas que ya están en primera división y vamos a juntarlo con Rafa Márquez. Aquí aparece un nombre que va a ser importantísimo en todo esto, porque después del Mundial 2026 todos sabemos que Rafa Márquez va a tomar las riendas para el siguiente proceso del Mundial del 2030 en España, Portugal y Marruecos. Entonces, vamos a hablar de un proyecto a largo plazo y estos futbolistas tienen que formar parte de ese proceso. Obviamente no estoy diciendo que agarre a toda la sub-20 y los vuelva inmediatamente al equipo que nos represente como México en la selección mayor, no, pero lo que quiero es de que no sea la sub-17 un mundo, la sub-20 otro mundo y la selección mayor un mundo totalmente distinto. No, debería haber continuidad, debería haber una conexión desde estilos de juego, la forma en cómo se presiona, en cómo se marca, en cómo se defiende, para que puedan poder tener un lugar en la selección mayor. Debería existir un camino sub-17, sub-20, olímpicos y selección mayor. Porque México ya demostró que puede encontrar talento, lo difícil es desarrollarlo, darle minutos y finalmente convertirlo en futbolistas de selección mayor. Entonces, para cerrar, yo no sé si esta generación va a ser una generación dorada, es demasiado pronto para saberlo, no sé si alguno de estos chavos va a irse a Europa, si va a jugar en el Liverpool, en el Barcelona, en el Madrid, no lo sé, eso nadie lo sabe. Pero sí sé algo, México ya ha estado aquí antes, ya hemos estado en esta posición, ya recuerdo a Giovanni y Carlos Vela ser campeones de la sub-17, recuerdo a Carlos Fierro, la momia Gómez, ¿cómo se llamaba? Y todos ellos ser campeón sub-17 también, y recuerdo que ni uno de ellos logró ser exitosos en la selección mayor. Ellos ya fueron generaciones que nos hicieron pensar que el futuro de México estaba asegurado y aprendimos que ganar a los 17 años no significa absolutamente nada. A diferencia de
una argentina, aceptémoslo. Vio a Maradona ser campeón de la sub-20 y lo vio ser campeón del mundo. Vio a Messi ser campeón de la sub-20 y lo vio campeón del mundo. Después vio a Di María, campeón de la sub-20, junto con el Kun Agüero, papá, y lo vio campeón del mundo. Y repito, no quiero decir que ser campeón de la sub-20 asegure que vas a ser campeón del mundo, pero definitivamente ellos lograron que su carrera siga avanzando y siguiera conectándose a través de los distintos niveles. México acaba de encontrar otra generación y ahora viene la parte difícil, no desperdiciarla. Porque quizá el problema del fútbol mexicano no fue encontrar mejores jóvenes, quizá el problema fue no saber qué hacer con ellos. Listo, soy su amigo Billy Bedwell, esto es el método Bedwell y nos vemos en el próximo video.